momentos en que una leyenda urbana deja de serlo para convertirse en otra cosa. Con el paso del tiempo, dichas elaboradas historias van pasando de persona en persona, lo cual altera el contenido de las mismas, adoptando su propio sabor, sus propios matices particulares, y de repente nos hacemos la pregunta: ¿es esta historia verdadera o no? Eso es lo divertido de las leyendas urbanas, esa idea de no saber si algo pudo haber sucedido. Y esa es, quizás, la razón por la cual la llamada Mansión Gillespie es la protagonista de una de las leyendas urbanas más conocidas en Texas. Se cree que la tragedia que la envuelve ocurrió durante la década de 1920 y es la causa de los innumerables avistamientos fantasmales. Para otros, sin embargo, la historia de la mansión no es más que una tontería o una farsa. Hoy, entre el 4114 de Medical Drive y el 8139 de Donor Place, en San Antonio, se hallan emplazados los nuevos apartamentos Preston Peak. Sin embargo, hace casi un siglo atrás, estaba ubicada la Mansión Gillespie en una colina bastante desolada. Esta también fue conocida como la Mansión Donor o la Mansión Mitchett. Según antiguas imágenes del lugar, se trataba de una estructura greco-renacentista con un balcón en la planta superior y gruesas columnas corintias. Esto se debe a que el primer dueño de la mansión era increíblemente rico. En una versión de la leyenda, un retirado capitán de la Armada Naval se había mudado a San Antonio luego de haber residido cerca de Galveston, en Texas, por un par de años. Con tan solo 1 o 2 visitas a la ciudad más antigua de Texas, el capitán quedó prendado del sitio y consideró a San Antonio su nuevo hogar. Se mudó en la década de 1920 y construyó una hermosa casa para él y su esposa. El cuento local da a entender que el capitán y su familia no vivieron en la mansión por mucho tiempo. Posteriormente, la propiedad fue vendida a un hombre de negocios, su esposa y sus 2 hijos. Y aquí es donde la verdad se desvanece y las retorcidas historias ocupan un lugar central. La leyenda más conocida cuenta que el nuevo propietario era un caballero adinerado, un astuto hombre de negocios que había amasado una fortuna y por esto decidió comprar la casa más costosa de la zona. En cuanto a la familia, era tan común como cualquier otra, aunque lo único que los diferenciaba del resto de vecinos era su estatura. Y por eso es que esta casa también se la conoce como Mansión Mitchett. Si bien la madre y el padre eran clasificados como personas pequeñas, se dice que sus 2 hijos tenían una estatura promedio. La cuestión es que un buen día, o no tanto, al entrar en la casa, el padre fue directamente a buscar a su esposa y sus hijos, y cuando los encontró, les dio un balazo a cada uno. Arrastró sus cuerpos ya sin vida por las escaleras, los alineó frente a la puerta de un armario en el 2º piso, donde introdujo seguidamente a cada uno, y luego se fue al dormitorio principal, donde se disparó en la cabeza. Al menos, eso es lo que dice una de las versiones. Una variación de la misma dice que el padre, igual de furioso, en lugar de dispararle a su familia, optó por tomar un cuchillo de la cocina y, acercándose a su esposa y a sus 2 hijos, los tomó por el cuello y les cortó la garganta. Luego los llevó hasta el 2º piso y los encerró en el armario. Minutos más tarde, el padre tomó a su familia, los vistió con ropa limpia y los volvió a dejar en el ropero. Como en la primera variación de la historia,
acto seguido, el padre se quitó la vida. Pronto, los vecinos comentaron que no habían visto a ninguno de los miembros de la familia desde hacía un tiempo. Algunos concurrieron a la casa, golpearon y llamaron sin éxito, pero notaron a través de las ventanas que no parecía que se hubiesen ido de viaje, pues todas sus cosas estaban dentro. Preocupados de que les pudiera haber pasado algo, llamaron a la policía al cabo de unos días. Cuando las autoridades llegaron a la mansión, descubrieron que nada parecía fuera de lo común en el primer nivel de la casa. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, formando una línea, con sus armas desenfundadas y preparados para lo peor. Encontraron al padre en un charco de sangre en el dormitorio principal y no tardaron en descubrir, por el olor que emanaba del armario, los cuerpos del resto de la familia. Pero eso no fue todo. Había palabras escritas con sangre en las paredes del armario y fuertes arañazos en la puerta, como si hubieran tratado de escapar de su prisión. Pero ¿cómo era eso posible, si en todas las historias los cuerpos habían sido llevados allí sin vida? Mientras que la historia más repetida de la mansión Gillespie habla del padre que perdió la cabeza, otra se centra en la venganza planeada de 2 de los sirvientes de la casa. Como en la primera versión, la familia propietaria de la mansión era de baja estatura. Pero a diferencia de vivir en la casa tal como la construyó el capitán de marina, la nueva familia decidió construir una propiedad completamente nueva, diseñada específicamente para sus necesidades. Esto incluía techos más bajos, pomos de las puertas a su alcance e incluso retretes más bajos. La curiosidad, por si nada de lo anterior es suficiente, era que los cuartos de los sirvientes fueron pensados también para personas de baja estatura. El problema era que el señor de la casa había contratado a criados de estatura promedio y los obligaba a trabajar en condiciones casi insoportables. Según esta leyenda, el empresario lo había hecho de este modo debido a los prejuicios y burlas que había sufrido durante toda su vida, así que decidió desquitarse con sus empleados. Después de años de soportar malos tratos, 2 de los sirvientes planearon su venganza. Esta consistía en quitar del medio a la familia y robar dinero a modo de compensación. Una noche llevaron a cabo el descabellado plan y mataron a todos y cada uno de los miembros de la familia con un hacha. Los cuerpos fueron dejados descuidadamente en el armario del segundo piso. Los sirvientes tomaron el dinero y se fueron, pero no sin antes prender fuego a la mansión. En poco tiempo, los bomberos lograron controlar el siniestro y descubrieron los cuerpos mutilados de la familia en el armario del segundo piso. Pero el karma, dicen, siempre salda su deuda, porque se rumorea que los criados terminaron matándose entre ellos por disputas con el dinero robado a sus empleadores. Hay más versiones dando vuelta, pero todas concluyen de igual manera. Y como ocurre la mayoría de veces en estos casos, una vez restaurada, la casa tuvo nuevos propietarios, pero todos terminaron vendiendo enseguida. Al parecer, nadie deseaba convivir con los fantasmas de las víctimas una vez que corroboraban que jamás se irían. Muchos afirmaron escuchar gemidos y llantos que emanaban del armario del segundo piso. Pero el armario en cuestión, obviamente, ya no era el mismo. Aunque se supo que en toda la propiedad ocurrían fenómenos extraños, la actividad paranormal se reportó con más frecuencia en el segundo piso. Con un variado repertorio de sonidos, el más constante, sin duda, era el sonido de algo o alguien arañando las paredes del armario. Algunos propietarios de la mansión descubrieron nuevas marcas de arañazos en los armarios. Los lugareños también escuchaban ruidos provenientes del lugar, aunque en este caso es probable que se deba a sugestión. ¿O no?
De a poco cesaron las ofertas y la casa quedó abandonada durante muchas décadas. Se convirtió en el lugar perfecto para que los adolescentes rebeldes acamparan. ¿Y qué creen que pasó? Estos no tardaron en escuchar rasguños en las paredes. Los curiosos afirmaron ver el fantasma de una mujer deambulando por la propiedad abandonada, pero siempre dentro de la casa. La policía recibía llamados de tanto en tanto por la casa en cuestión, la mayoría de las veces debido a los avistamientos paranormales y los gritos que escuchaban los vecinos. Hubo informes de que satanistas usaban la mansión Gillespie para rituales y sacrificios de animales. En una ocasión, la policía fue llamada debido al olor putrefacto que se filtraba de la casa. Cuando los agentes se aventuraron dentro, encontraron los cuerpos desmembrados de 4 jóvenes. La historia detrás de este suceso hace alusión a que una banda de adolescentes había cometido los crímenes, con la particularidad, decían, de que estaban poseídos. Aún después de esto, hubo quienes se colaron en la mansión con el objetivo de captar en cámara algún fenómeno paranormal. Como dije al principio, la casa fue derribada y hoy en día podemos encontrar en su lugar un bonito complejo de departamentos. La pregunta es, así como la mansión Gillespie, ¿habrán desaparecido con ella sus antiguos moradores?